Patrimonio, son ciudades muy seguras y que además tienen siempre un alquiler constante. El resumen de donde estamos invirtiendo, de donde estamos metiendo, no está hecha para nada en eso, son leyes que se sacan de la manga y que cuando el mercado lo estás intentando regular. Y hicimos una compra de 95.000 euros, las obras aquí ya hay un poquito más de rock and roll, aquí nos vamos a una suma de 880.000, 900.000 euros, al final estamos en una foto de un 25%. Hola, estáis en el canal de YouTube del Club de Inversor, donde os vamos a explicar alguna serie de inversiones que hemos hecho. Hoy hablaremos de 29 en concreto en diferentes puntos de España, viendo cada una de las operaciones para que veáis cuándo compramos, cómo reformamos y en cuánto vendemos y por tanto qué rentabilidad sacamos. Podáis tener esa información como inversores. ¿Qué hacen los inversores para poder llegar a rentabilidades altas? ¿Qué acción en el sector inmobiliario después de 30 años y muy enfocados en los últimos 15 a compradores inversores que buscan activos inmobiliarios y que detectamos que tienen problemas, porque para que tengan rentabilidad tienen que tener problemas, se solucionan. Una vez solucionados, tenemos esa rentabilidad. En qué zonas se está invirtiendo y cómo se está sacando esa rentabilidad. Y a partir de ahí después os diré uno a uno esos casos de éxito, cómo los hemos conseguido, ¿no? Desde nuestra experiencia, lo que tenemos muy claro es que es muy difícil invertir en Barcelona, Madrid y Málaga. Al final estamos hablando de grandes ciudades donde mucha gente quiere ir y donde están jugando players muy de nivel, de grandes compañías a nivel mundial, y por tanto invertir en estas ciudades y sacar la rentabilidad es un poquito más difícil. Los alquileres son muy similares y eso hace que la rentabilidad sea un poquito más baja. Sí que el activo en sí hace que sea un poquito más estable y más a largo plazo rentable, pero invertir, sobre todo para flipping, ya no os digo para invertir en temas de rentabilidad por patrimonio, son ciudades muy seguras y que además tienen siempre un alquiler constante, si tienen interés en ese alquiler. Veremos ahora cómo esta ley, que parece que sea para ayudar a los inquilinos y nosotros estamos totalmente en desacuerdo, no está hecha para nada en eso, son leyes que se sacan de la manga y que cuando el mercado lo estás intentando regular, es regular. Por lo tanto, veremos cómo evoluciona esta ley, veremos qué vamos a hacer para poder torearla y ver cómo viene. Evidentemente, desde nuestro sector, como profesionales, queremos que las cosas salgan bien y que los precios sean equilibrados y que al final las rentabilidades sean equilibradas para todos. El patrimonialista en sí busca rentabilidades altas, pero lo que sobre todo busca es estabilidad, alquiler que la gente le pague, familias. En zonas evidentemente más prime pues pagarán más y en viviendas en zonas menos prime pues se pagan un poquito menos. Pero la clave de todo esto es la estabilidad, de que no se calienten los mercados y que no haya estas puntas de inversión que hacen que el mercado pues se desvirtúe un poco también de cara a otros países y a otros grupos de inversores. Vamos a centrarnos, vamos a entrar de lleno en esas operaciones que hemos realizado, en concreto 29. Vamos a ir enumerando y que vamos a intentar que podáis tener ese dato, ese rendimiento final que hará que veáis en qué ciudad. Vamos a ver en qué ciudad es más interesante invertir y qué ciudad estamos sacando mejor rendimiento. Bien, un poco el resumen de donde estamos invirtiendo, de donde estamos metiendo nuestro capital, de los asociados que tenemos dentro del club. Básicamente en ciudades donde, como os decía, podemos tener ese potencial y donde las estamos trabajando nos están saliendo bien las cosas. Nos están saliendo negocios, sobre todo fueron los primeros en la zona de Murcia. Estamos haciendo 3 promociones. En Asturias hemos llegado a comprar hasta 10 activos. El Pirineo catalán en la zona de Baidarán y las pistas de esquí. En Lleida ciudad, estamos en la Llagosta cerca de Barcelona. En Chiclana, en Cádiz, estamos en Valladolid. Estamos comprando en zonas donde creemos que el potencial de inversión puede ser interesante para nuestros clientes. Al final, como estamos comprando para esos clientes de personas o inmobiliario, estamos trabajando en la zona y por lo tanto la conocemos bien y creemos que también nosotros podemos comprar esos activos. De ir a buscar esas oportunidades, pues nos genera estas oportunidades que podemos explicaros y que es fácil de que nos salgamos de esa realidad de Barcelona, Madrid y Málaga, ¿no? Desde esas grandes ciudades donde realmente es muy estable vivienda, el precio siempre a la alza, sitios primes pues poco sufren hasta cuando hay entradas en el mercado o hay bajadas de precio. Vamos a por la primera de las inversiones que se hicieron, que no solamente se hizo en Barcelona ciudad y se hizo en la calle Sostres, muy cerquita del Parkway, y hicimos una compra de 95.000 euros, 59.000 euros de gastos, de impuestos, obras y demás y comisiones, un poquito de los gastos en general, desde un IBI que tenemos que pagar, pasando la obra, pasando por comisionaje de una venta de una inmobiliaria, porque trabajamos con las inmobiliarias de la zona para vender nuestros activos. Es decir, al final buscamos
y a que todo el mundo se gane la vida y que tengamos esa rentabilidad. Nos alargó un poquito el proceso porque era complejo la obra, uno estaba reformado, el otro no, pues tuvimos que ver cómo alquilamos los activos para poder vender ya a un inversor finalista esos activos. Pues nos alargamos un poquito de tiempo, pero al final lo conseguimos cerrar en 11 meses, beneficio de unos 28.000 euros y en torno al 18% de rentabilidad. En Ser Barcelona no estábamos descontentos, fue nuestra primera operación y que conseguimos dar ese salto para, una vez en la primera, a día de hoy y aproximadamente 2 años después, pues tenemos 29 activos más. Vamos a por la 2. La 2 hicimos una coinversión con uno de nuestros clientes y compramos 2 pisos en Calella. Volvemos a una tipología de vivienda a reformar, una compra aproximadamente de 150.000 euros, pisos, 75.000 cada uno, unas reformas y unos gastos de 92.000 euros. Aquí con los alquileres, porque también nos hemos alargado un poquito en el tema de estas viviendas, hemos pensado que a lo mejor podíamos cerrarlas en 6, 8, 10 meses y hasta el año. Estamos hablando de, esta ha sido nuestra peor rentabilidad, pero mal del todo, que es un 16,5% cuando hablo de esas rentabilidades. El error fue, en este caso, alquilarlas demasiado rápido, porque buscando ese inversor finalista que ha tardado más en llegar y muchas llamadas de gente que quería esa vivienda comprada a ese precio para vivir. También ese ensayo-error queremos que cómo lo hacemos de bien y también donde nos equivocamos. No os equivoquéis en el hecho de pensad muy bien cuál es vuestro cliente comprador, si es un inversor o es un finalista, porque esa decisión de tomar el alquiler o no cambia. Por tanto, en eso también, en la experiencia de todos estos 2 años que vamos atrás y de cómo hemos informado a todos nuestros inversores y a nuestros compradores finalistas, es en ese ensayo-error, ¿no? Sabemos cómo es el mercado, pero después de la experiencia pues podemos transmitir mucho valor. Vamos a los activos 3, 4 y 5, que se compraron más o menos en la misma fecha y están en Murcia. Bueno, 2 en Murcia y Ñora. La Ñora está cerca de la Universidad de la UCAM de Murcia, de Cartagena. Allí tenemos una serie de casas donde reformamos las viviendas por dentro y hicimos habitaciones porque están cerca de las universidades para poderlas alquilar. Esas habitaciones salieron buenas rentabilidades. Aquí estamos hablando de que la obra se nos disparó, sobre todo en la primera. Tuvimos una serie de problemas de cierre de obra porque era muy compleja. Se fue arreglando como se pudo, se alquilaron, tardamos un poquito también más en vender, pero ya tenemos las 2 primeras piezas vendidas, ya estamos ahora mismo en ello, son unas 31 habitaciones, una inversión aproximadamente, voy a sumar porque como son 3, de la inversión de la compra de unos 285.000 euros, las obras aquí ya hay un poquito más de rock and roll, aquí nos vamos a una suma de 880.000 euros, una inversión total de 1.200.000, foto rápida, ¿vale? Aquí las ventas, ya tenemos las 2 primeras cerradas y la tercera muy cerquita porque estamos en negociación. La venta final es 1,5 millones aproximadamente. Aquí tenemos pues un margen aproximado de unos 300.000 euros. Pues si sumamos las 3 porque lo vemos como una foto muy similar de un 25%. 3 proyectos que son proyectos de compra, reforma y venta, estamos hablando de un 25% al año, porque las obras se han alargado más y que teníamos unos timings y parecía que iban a ser obras más rápidas, pero al final estamos en una foto de un 25%. Realmente nos fuimos a Cádiz, a Chiclana, donde tenemos 2 activos, un 7,80% de rentabilidad que nos está dando para cliente finalista. Si alguno de vosotros está interesado en comprar en Chiclana, algo que ya está alquilado, totalmente reformado, lo tenemos a la venta en un 7,80% y otro que está en proceso de reforma. Aquí vimos pues ese punto de una ciudad donde podíamos tener un cierto movimiento en temas de alquileres, alquilamos el apartamento en verano, fue muy bien la verdad que la respuesta, y aquí tenemos una inversión de las 2 piezas, 130.000 euros. Tenemos unos gastos, 130.000 euros los 2 activos, y en ventas vamos a intentar cerrarlos aproximadamente por 460.000 euros. Precio de mercado. Todos muy enfocados en el alquiler. Nuestros activos, la mayoría que compramos, tenemos el pensamiento de hacer un paquete ya alquilado y después vender a un inversor finalista a unas rentabilidades en torno al 8% en algunas ciudades, 10% como han sido por ejemplo las de Murcia. Por tanto, la idea es esta, es poder vender ese activo a ese tipo de cliente. La rentabilidad media, teniendo que el primero está en venta y el segundo está en obras, está también en torno al 25%. Los activos en ese momento de compra empezaron a hablar de un 20. Hay algunos que nos van a dar un 20, algunos nos van a dar un 16, un 17 como habéis visto, y algunos anual, y algunos nos van a dar un 25 o un 30. El objetivo de poder ir a buscar activos que nos den ese rendimiento es clave de poder, si os hacéis números, haceros números a partir del 25-30 en primera foto. Después, cuando ajusta el precio y demás, que no separéis mucho de ese venta hacia la baja. Pero bueno, que si al final es un 15% o un 17%, tampoco es una locura ni habéis perdido dinero. Es una inversión que ha sido un poquito peor de vuestras
de vuestra proyección. Números al 25-30, porque siempre sé que nos equivocamos en la obra, falla no sé qué, hay que hacer un nuevo hay que pagarle a una inmobiliaria donde pensabas que te lo ibas a vender tú solo. Hay efectos colaterales que tenéis que tener controlados. Por lo tanto, si hacéis inversiones, cuidad sobre todo el precio final y esa rentabilidad, empezad de un poquito más alto, porque si empezáis por un 10, se puede convertir en un 5 y un 5% de 150.000 euros. Lo que os va a reportar ya no de intereses, sino de cantidad líquida, de dinero, va a valer la pena haber trabajado durante un año para poder obtener ese rendimiento. Mirároslo con cariño, siempre un poquito a la alza, porque probablemente en la equilibrada vayáis un poquito a la baja. Un saludo y nos vemos pronto.